5 minutos de la mañana, el segundo eje del plan de reactivación económica planteada por el presidente de la República, Lenín Moreno, es la reestructuración y optimización del Estado. La medida tendrá énfasis en la calidad del gasto público, en la eficiencia, la austeridad institucional y la reducción del Estado. Decisiones que generarán un ahorro al gobierno de $1.000 millones por año. Analizamos este tema con Paul Chun-Li, economista, PhD en Economía Aplicada con especialización en finanzas internacionales. Ha trabajado como asesor económico y tecnológico en la Asamblea Nacional y es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos los radio oyentes de la radio de todos los ecuatorianos. El presidente anunció que ha dispuesto la reducción de $1.000 millones en los presupuestos anuales de las instituciones de la función ejecutiva. ¿Esa cifra refleja un Estado muy inflado que aún se mantiene? Sí. Realmente, si es que pensamos los últimos 10 años antes del presidente Moreno, vimos un crecimiento enorme en el sector público. Y la verdad es esto de los presupuestos del Estado son como la inflación. Una vez que sube es muy difícil reducirlo o bajarlo. O sea, cuando hemos visto que la inflación baje, a pesar de que estadísticamente ha bajado. Hablando de del segundo eje, es una reducción de $1.000 millones, que ya vamos a especificar los ítems de cada uno, pero sería reducir, por ejemplo, las instituciones del Ejecutivo, eliminar ministerios, secretarías, viceministerios o secretarías, coordinaciones generales, reducir a la mitad del número de asesores, reducir gastos en viáticos, sobre todo al exterior, recortar gastos en arriendos, optimizando el uso de espacios propios, suprimir 7 de las 22 empresas. Yo sé que 3 de las empresas ya están confirmadas. ¿Qué será más? En todas las funciones del gobierno tendrán que dar su plan de cómo reducir costos. En el marco de la eliminación de ministerios, secretarías, viceministerios, asesores y la reducción de viáticos, ¿en qué sectores debería aplicarse estas medidas? Bueno, yo tampoco soy de los que creen. Te podrían reducir en todo, excepto en lo que es social, salud, educación y seguridad. Todo lo demás deberían repriorizar. Ahora, se deberá también replantear si en un inicio se pretendía reducir en temas como la seguridad, considerando lo que ahora está sucediendo en la frontera norte. Porque tampoco se puede descuidar un tema tan importante como la soberanía y la seguridad en esa zona. Claro, bueno, si pensamos a nivel internacional, Estados Unidos está ofreciendo su ayuda, sabiendo que tenemos esta crisis. Tal vez sea una buena ayuda, tal vez no. Históricamente, Estados Unidos, creo que desde la Segunda Guerra Mundial ya ha pasado por aquí. Salinas siempre fue un puerto para realimentarse y seguir por Galápagos y Canal de Panamá, ¿no? En el marco de esta eliminación, por ejemplo, algunos ministerios o algunos titulares de las carteras de Estado han señalado que existían varias subsecretarías que estaban como separadas de esa institución. Entonces lo que buscan es tratar de que se vaya a reducir de alguna manera el gasto, pero también que se vayan a sincronizar con todas las funciones que ellos hacen. O sea, con el expresidente teníamos, por ejemplo, educación, deporte y cultura, era un solo ministerio, ¿sí o no? Ahorita son separados y creo que hay uno que es el de patrimonio cultural. Entonces la idea es, en lo posible, regresar a que se vuelvan tal vez direcciones y funcionen de una sola manera, más conjuntamente, en vez de estar separando y pasar por más papeleo. Doctor, ¿hubo duplicación de funciones o quizás se pensó en un modelo de gestión más desconcentrado durante el anterior gobierno, pero no acorde a la realidad ecuatoriana o al momento económico que estábamos pasando? Sí, yo creería, bueno, creo que en algún momento tuvimos a 34 ministerios. Estados Unidos tiene 14. Y ellos tienen que manejar al resto del mundo porque son la policía del mundo. Entonces, yo dejaría a nuestros radio oyentes juzgar esto, ¿no? El presidente anunció o señaló que se eliminarían 7 de las 22 empresas públicas de la función ejecutiva. ¿Podemos explicar cuáles son estas empresas y cuáles se deberían eliminar?
Bueno, la empresa pública cementera, Enfarma y Fabrec están confirmadas. Me imagino que las otras 4 ya nos han de avisar. ¿Y a qué se dedicaban estas empresas? Bueno, cemento ya sabemos, Enfarma es producción de medicamentos genéricos y Fabrec los uniformes de la policía o vestimenta. Son aquellas empresas que el presidente dijo que no generan rentabilidad para el Estado. Sí, entonces si es que muestran, por ejemplo, que hay pérdidas, entonces debería, como dijo, o hacemos empresas mixtas, en el caso de servicios tal vez alianzas públicos-privadas, y continuaría con eso, ¿no? Doctor, en septiembre del año pasado el presidente de la República expidió el decreto ejecutivo número 135, mediante el cual se establecía en 31 artículos una serie de medidas destinadas principalmente a generar mayor eficiencia del Estado. Ahora el programa económico recalca en este mismo tema. ¿Cree que funcionó en la práctica el decreto 135? Yo creo que el año pasado no hemos tenido un plan. No se ejecutó. Tal vez se lo mostró al público, pero creo que no se ejecutó nada de ese plan. En este plan no hemos oído qué pasó con Plan Toda una Vida, Casa para Todos, La Gran Minga, que era realmente su proyecto antes de entrar. Revise el plan, dónde encaja esto, que realmente iba a ser su legado en este plan económico. Todo este plan económico está beneficiando a los empresarios, a la exportación, a la reactivación de producción. ¿Qué pasó con la parte social del plan económico? ¿Dónde está? Queremos saber. Muy pocas tiene que ver con un plan social que realmente es la plataforma del presidente. ¿O es que quizá todavía no se hacen públicos los resultados de esa política de ahorro que se estableció en septiembre? Es decir, de septiembre acá también ha pasado poco tiempo relativamente, claro. Y tal vez no es por eso es que no se conocen los resultados concretos, puntuales. Sí, hay que ser pacientes en eso, porque en política fiscal es como manejar un carro, decirle que vire a la izquierda y 6 cuadras después recién está virando. Entonces hay que darle tiempo, porque estos ahorros o gastos no son inmediatos. Economista, ¿qué se debe hacer en lo social, por ejemplo? En lo social es seguir fortaleciendo lo que se hacía hace 10 años, ¿sí o no? Tenemos que tener salud gratuita, universal, inclusiva. En lo que es educación es seguir fomentando, al menos yo como catedrático, seguir entregando esas becas a la gente más brillante y que regrese al país para establecer estos conocimientos. Es un retroceso. Por ejemplo, yo vi una reforma que hablaban de que no van a aceptar, por ejemplo, los títulos de las 1.500 mejores universidades a menos que haya reciprocidad entre universidades. Es un retroceso, ¿sí o no? Va a ser muy difícil reevaluar esos títulos, especialmente todos los becados que están afuera. El titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior anunció ayer que esa reforma en el registro de títulos se dará de acuerdo a si es que las universidades están legalmente constituidas y reconocidas por el gobierno de los diferentes países, con el fin de simplificar los trámites, porque decía que aquellas personas que estudiaron o fueron becarios, era muy difícil tratar de registrar el título acá y de reconocerlo. Entonces, en ese marco va esa simplificación. No, porque están diciendo que va a ser, si es que hay la reforma, es que tiene que ser recíproco, o sea, que alguna universidad en Ecuador reevalúe el título. Por ejemplo, y hay que ser honestos en esto, nosotros a nivel universitario no estamos altamente rankeados. Entonces, si Harvard no quiere aceptarle, por ejemplo, a una universidad que ellos nunca han oído, están en su derecho. Pero al revés no funcionaría, o sea, nosotros no aceptaríamos a Harvard, porque no es recíproco. A eso vamos. Entonces, hay universidades de excelencia, esto tiene un ranking, es muy técnico esto. Vuelvo al tema del ahorro, doctor. Dentro de las instituciones del sector público, ¿cuáles cree que son los principales problemas en cuanto a costos para el Estado? ¿El exceso de instituciones que se crearon durante la última década o también puede ser una ineficiencia en el trabajo que éstas realizaron? Sí, bueno, entonces parte de ese plan es
simplificar trámites, redefinir objetivos y mecanismos de programas, incluyendo el sector social, costos de procesos, depuración de registro social. En el caso de las empresas, hay una EMCO, que es la coordinadora de las empresas públicas, entonces ellos quieren ver cómo ustedes maximizan sus utilidades para que regrese al presupuesto general del Estado. Es decir, desde su punto de vista, hubo problemas también por la ineficiencia, pero también por el número. Sí, van de la mano. O sea, no sé, pero es un fenómeno mundial que la burocracia es ineficiente en todas partes del mundo. O sea, por eso es que existe ese argumento de gobierno pequeño, pero gobierno pequeño es sin afectar a lo social, o sea, ¿no? Muchas veces estamos viendo que se automatizan los procesos. Por ejemplo, yo escribo papers sobre gobernanza electrónica y gobierno electrónico, y la idea es que ayude al ciudadano, no que lo vuelva más engorroso, o sea, que se respeten, por ejemplo, las horas de las citas, por ejemplo, sería más eficiente. En el tema del anuncio del presidente fue la posibilidad de la participación de inversiones privadas y mixtas, ¿no? Y convertirlas en empresas con una participación tanto pública y privada. Estas alianzas pueden ser fundamentales para salvar, por ejemplo, el medio incautado Gamavisión. Es una opción si es que pensamos que no hay el capital o el financiamiento para continuar con el negocio. Se puede hacer más eficiente, siempre se reestructura por la eficiencia, entonces y se deshace tal vez de estos problemas de Contraloría, que somos público, no somos público. Tendría su propio régimen, entonces es muy interesante lo que se debe hacer. Es un paso adelante, al menos porque era necesario. 8 de la mañana, 7 minutos. Nuestro invitado en Pública FM, el doctor en Economía Aplicada, Po Chun Lee, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. En declaraciones para Ecuador Inmediato, el secretario nacional de Planificación, Edson Romo, aseveró que existen 133 instituciones públicas y este número se reducirá con base a los criterios, voy a citar textualmente, de eficiencia, efectividad, complementariedad entre ministerios. ¿Cómo y quién debe determinar esos criterios? Bueno, debería ser el mismo ministerio, pero si no, el Ministerio de Trabajo, pero quién sabe. Queremos ver ese plan. O sea, es muy generalizado cuando nos dicen vamos a monitorear un poco más, pero no nos dicen cómo y quién. Entonces queremos ver legalmente quién lo hace. O sea, nos autorregulamos entre el ministerio y mandamos un reporte diciendo que todo está bien, o Contraloría, no creo que lo haría porque esos gastos. En la práctica resulta muy complejo determinar criterios de eficiencia en una institución pública, y si tal vez la institución de al lado duplica funciones, ver cuál es más eficiente y cuál no. Sí, de mi experiencia lo que he visto es evaluar toma tanto tiempo como hacer su trabajo. Eso no sucede también en nuestra propia institución, que por evaluarnos también perdemos tiempo que podíamos dedicar a investigación, por ejemplo. Entonces, si eso sucede con nosotros, estoy seguro que en los ministerios también tendrían estos problemas. El presidente delegó la ampliación de estas medidas anunciadas a cada uno de los ministerios, es decir, que cada uno de los ministerios va a tener esa responsabilidad, tomando en cuenta que muchos de los titulares de las carteras han dicho que existen instituciones que tienen mayor número de trabajadores que los propios ministerios. Sí, entonces, como dije, no hay cómo deshacerse del personal. Lo que hay como hacer es optimizar, transferir donde necesiten, tal vez vayan a territorio, se descentraliza. Eso ya es cuestión de cada ministerio y saber qué tiene que hacer. Es como digo, yo siempre creo, nunca ha sido el propósito, al menos si pensamos socialmente, deshacerse a gente que tiene trabajo ahorita. Entonces, no creo que sea lo más prudente dejar a toda la gente en la calle. ¿Y cómo generar desde el sector público incentivos para el sector privado para que pueda generar plazas de empleo que permitan acoger a estas personas que se van a quedar sin trabajo?
Es decir, este programa económico de alguna u otra manera apunta a eso, por lo menos eso se nos ha dicho oficialmente. Pero ¿considera usted que en la práctica puede ser logrado esto de forma rápida o por lo menos en un mediano plazo? Siempre hay una fase de transición en estos procesos. O sea, estamos diciendo porque el Estado no tiene trabajo y el privado sí, hasta que alguien averigüe en dónde mis habilidades sirven en el sector privado, esto va a tomar un tiempo y ahí está el desempleo. Entonces, suena que va a haber un desempleo alto hasta que se reestructure la economía. Pero se generaría un problema. Sí, a corto plazo, honestamente. Entonces, eso va en contra de este objetivo de reducir el empleo y el empleo adecuado. O sea, ¿no? Imagínese si usted sabe mucho sobre procesos públicos, ¿cómo utiliza estas habilidades en el sector privado? Entonces, a eso vamos. Y desde el punto de vista del recurso humano, ¿cómo manejar este tema para que un buen empleado no sea separado simplemente por el hecho de que se achica el número de plazas o se cierra una institución pública? Es decir, ¿cómo quedarse también con los mejores empleados para el sector público? Sí, es como decimos, en el sector público para ascender hay que ganar concursos de méritos de oposición. Entonces, eso sería el mecanismo que ya existe. Bolsa de trabajo sería si es que queremos hacer esa transición. Creo que también el gobierno debería pensar en esto. Si es que tenemos un gran sector público que por esta eficiencia o efectividad del Estado van a quedarse sin trabajo, debemos pensar en cómo hacer esa transición al sector privado. Y ahí sí hay que tener un gran diálogo ya les dimos lo que querían al sector privado, es hora de que cumplan lo suyo, que es mantener empleo. El presidente aseguró, y otra de las medidas, que seguirá la venta de bienes y vehículos del Estado, principalmente los de lujo. ¿Esta medida qué efectos puede tener en la reestructuración? Yo le veo más simbólico, porque creo que aquí tenía los datos, no eran ni unos cuantos millones, que venta con los inmuebles, y no sería ni 5 millones tal vez todo esto, si es que hablamos de los vehículos de lujo, ¿no? Es más simbólico, es para decir que estamos en un momento de austeridad, los lujos del pasado ya no existen o no van a existir. Yo lo veo como simbólico. Igual que esa reducción del 10% a los de jerarquía alta, el ahorro no era grande, ¿sí o no? Entonces, va igual de la mano de que los líderes estamos mostrando austeridad, esperamos que todo el mundo siga nuestro ejemplo. Lenín Moreno dijo además que espera que las demás instituciones del Estado, como la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, deberían hacer lo mismo. ¿El Ejecutivo debería supervisar que se cumpla esto o no es posible? Bueno, tiene que respetarse las funciones independientes. Independencia de funciones. Entonces, claro, ellos siempre quieren hablar de autonomía. Pero la autonomía viene de la plata de todos nosotros, entonces, ¿hasta dónde llega esa autonomía? ¿Debería darse esta reestructuración también en estos lugares? Deberían hacerlo por amor a la patria, porque es verdad, si ustedes son los que siempre se quejan en la Asamblea de que se ha gastado o el Estado es muy gordo, den ejemplo también. Doctor, en esta última parte sí también me gustaría abordar cómo debe trabajar el gobierno nacional en la parte política, es decir, no necesariamente ver criterios de eficiencia, la parte económica, sino también desde la parte política. Hay otros actores que están involucrados, sectores económicos, empresarios, pero también sectores políticos. Para esto le propongo lo siguiente: escuchemos una nota en la que se mencionan, por ejemplo, los criterios emitidos por el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, en torno al programa económico presentado por el presidente Lenín Moreno. Escuchemos. Que existen puntos positivos dentro del plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno, afirmó el representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena. Sin embargo, no concuerda con el aumento temporal de techos arancelarios. ¿Qué es lo que se plantea? Subir los aranceles al techo, lo cual bajará al comercio al piso. La propuesta de nosotros es hacer justo lo contrario, es decir, bajar los aranceles para subir el comercio.
Esto lo dice en relación al anuncio de la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, quien indicó que se analiza la posibilidad de un alza temporal de aranceles para la importación de hasta 375 productos, que incluyen artículos suntuarios como juguetes y teléfonos. Partidas que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de textiles, artículos de cuero, plástico, juguetes, es decir, son artículos que realmente más bien no tienen o no tienen un efecto hacia lo productivo. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil considera que el problema de fondo en el país no solo se encuentra en el excesivo gasto público, sino en que quienes deben hacerse cargo de solucionar el déficit económico transfieren esa responsabilidad a la ciudadanía. La ciudadanía estaría haciendo un esfuerzo mayor que el propio gobierno, y eso nos parece a todas luces injusto. Sin embargo, la ministra Viteri indicó que con la reducción de ministerios, secretarías, subsecretarías y demás instituciones públicas, significaría un ahorro de $600 millones anuales. Tenemos clarísimo que varios escenarios, y en todos los escenarios más o menos sería alrededor de 600 millones lo que significaría esta optimización. En cuanto a la eliminación del cálculo del anticipo al impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 2019, Pablo Arosemena afirmó que se debería ejecutar desde el presente año para no perder más tiempo. Luis Alfredo Zúñiga, Pública FM. Allí escuchamos el criterio de algunos actores, especialmente en el ámbito económico, pero ¿cómo debe trabajar el gobierno nacional desde lo político para poder de alguna u otra manera generar mayores consensos con esos otros sectores involucrados al anunciar este programa económico? Claro, bueno, en el caso de los aranceles, el contraargumento posible del gobierno es: queremos mantener la dolarización. O para mantener la dolarización estamos atados a que no podemos fijar la tasa de cambio. Entonces eso afecta importación, exportación. No tenemos política monetaria independiente, no controlamos las tasas de interés, por ejemplo, del dólar. Y en el caso de libre circulación de capitales, es lo único que podemos controlar. Una manera de controlar los capitales es a través de mantener aranceles, ¿sí o no? Su otro contraargumento debería ser: queremos desarrollar lo local. O sea, ¿por qué no turismo? Eso trae divisas, que tenemos gran potencial en este país. ¿Por qué no al agro? Regresar un poco al agro, a la agroindustria, que tradicionalmente ha sido nuestras industrias desde los años antes de que tendríamos petróleo. Hay opciones, hay contraargumentos para esto. O sea, la verdad es, yo le veo si es que ellos bajan sus costos de importación de los insumos, no tiene aranceles, ¿sí o no? Realmente están hablando de lo comercial. Están diciendo que mi ganancia va a bajar, o al menos voy a vender menos. Que al final no afecta al ciudadano común y corriente, porque al final siguen cobrándonos de precios altos. O sea, si esto fuera verdad, entonces que bajen los precios. Que no sucede, ¿no? ¿Cómo debería ser en práctica, claro, el apoyo a los microempresarios? Microempresarios necesitan dos clases de apoyos. Una es el crédito barato. O sea, estamos hablando que a nivel privado es entre 20 a 30% la tasa para microcréditos. La otra es estas reglas de mercado, porque la banca solo presta a sus amigos, entonces solo ellos crecen. Los que son ya grandes, las empresas grandes, le dicen a los proveedores: no les vendan a los pequeños. Entonces, ¿cuándo ellos van a poder competir? Van a quedar siempre en este círculo pequeño. Entonces, estas reglas, reconfigurar las reglas del mercado es importante. Y la otra es dar créditos para que salgan estos emprendedores a darles competencia a las grandes empresas, porque las grandes empresas no innovan tanto como el que tiene esa sed, esa hambre de salir adelante con su emprendimiento. ¿Este plan ayudará al fomento, al apoyo de estos microempresarios? Y de lo que he visto, ojalá que sí. O sea, la última medida en el plan es fomentar la EPS, la economía popular y solidaria. Justamente en el IAEN estamos haciendo estos estudios de información de qué deberían hacer, qué es lo que realmente necesitan, si es más asistencia o abrir mercados, o si es que necesitan créditos o crear cooperativas para créditos. Entonces estamos justamente nosotros haciendo esta clase de investigaciones para ayudar a este sector invisibilizado. En lo macro, doctor, y ya para ir cerrando,
¿En cuánto tiempo considera usted que podrán sentirse los efectos en la práctica tras la aplicación del programa económico? De cortísimo plazo, entre 6 meses a 1 año. No menos. Y generalmente funciona así, pero depende, ¿sí o no? Mucho tiene que ver con expectativas, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa la gente? Por eso es que los medios de comunicación tienen este gran deber, que es informar y mantener unas expectativas positivas. Si es que pensamos negativo de aquí en adelante, se va a dañar la cosa. No va a comprar, no va a seguir consumiendo, por ejemplo, si creemos eso. O que voy a quedarme sin trabajo. Entonces, si es que creemos que todo va a estar bien y actuamos como si nada ha cambiado, las probabilidades de que suceda algo malo es más bajo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en Pública FM. Muchas gracias por la invitación. El doctor en Economía Aplicada, Po Chun Lee, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, a propósito del programa económico del Gobierno Nacional. 8 de la mañana, 21 minutos.